porque siempre hay que hacer las cosas bien. De otra manera, vuelven otra vez a la palestra y otra vez hay que tratar de eliminar cosas que si no, no tendrían ningún sentido. Hay que ver muy bien lo que sí se puede eliminar y lo que no. Por eso esa doble estrategia de hundir lo que no se puede eliminar. Por ejemplo, De, estoy pensando en medios de sí, comunicación. ¿Cuántas sí. veces no hemos sido víctimas de un titular o de una noticia medianamente contrastada o no contrastada que queda en el albur de los tiempos y que no se puede eliminar porque el medio decide que o es de actualidad o es algo importante o algo de relevancia que debe permanecer? Ahí es donde nosotros actuamos también desde nuestro departamento legal, nos ponemos en contacto con los departamentos legales de los diferentes medios. Tú como periodista sabes perfectamente cómo funcionan estos canales de ida y vuelta y bueno, pues tratamos de argumentar las cosas. Bueno, o cuando el titular no se corresponde en absoluto con la información. Es decir, el titular es escandaloso, es llamativo, es amarillista y luego lees la información y dices, bueno, el titular no está absolutamente justificado. A este señor o a esta señora han decidido colocarlo en la picota o crucificarlo públicamente, pero cuando te molestas en leer la información, ahí no hay nada que justifique ese tipo de titular. Esa es la auténtica realidad. Además hay un Eh, problema añadido y es que a la hora de rectificar, las rectificaciones sobre esos titulares, esas noticias o ese señalamiento mediático no constan en ningún lugar. Antes había en las primeras páginas de los diarios impresos la fe de erratas, la famosa fe de erratas, donde uno podía tropezar, errar como periodista, como profesional y volcar ahí cuál era la confusión y cómo rectificarla. Hoy en día, ¿dónde están las rectificaciones? no, ¿Dónde están no la existe. fe de erratas? No existe. En todo caso, nosotros, por ejemplo, solicitamos muchas veces que cambien o que pongan, por ejemplo, las siglas de la persona afectada en ese titular para que no ponga el nombre concreto. O, por ejemplo, si yo fuera una marca de producto lácteo, Puleva, pongamos por ejemplo, no es el caso, no les ha ocurrido nada, pero imaginémonos que tienen un Sí. problema en una cadena de producción con un determinado lote de producto y estos señores, pues al final dice Puleva, tal, tal, tal. No, por favor, cámbielo porque no está demostrado, porque ha sido un error, por lo que sea. Entonces pondría empresa de alimentación vinculada a. A ver, se puede matizar de muchas maneras, pero el medio tiene que querer hacerlo, tiene que comprender muy bien por qué está haciendo daño y cómo repercute esa noticia, ese titular a veces llamativo, ¿no? Sobre todo hoy en día en el mundo de las telecomunicaciones y en el mundo digital, el titular es lo que manda. Luego, los textos Totalmente. yo no sé si los lee alguien, pero cada vez menos y encima trufados por 17.000 anuncios publicitarios, se hace difícil la lectura. Ahora, hay una cuestión. Usted mencionaba antes su experiencia personal, para aquellos que la desconozcan. Macarena López Roberts es autora de un libro, a mi juicio, extraordinario, donde se analiza el que fue famosísimo en España crimen de los marqueses de Urquijo y donde se hace referencia a la figura de su padre, al que se implicó en esta trama de manera, a mi juicio, bastante discutible, pero ciertamente se le involucró judicialmente en esta cuestión. ¿Usted cree que existe un derecho al olvido? Que igual que existe una prescripción de los delitos y al cabo de 10, 15, 20, 30 años los delitos prescriben y no se persiguen, existe también un derecho al olvido a partir del cual pues no es lícito seguir ensuciando la reputación de una persona, arrojar sombras sobre la reputación de gente que tiene alguna relación con alguien que quizá estuvo enjuiciado, pero que no tiene ninguna relación con esos hechos, que tendría que existir una especie de prescripción informativa que afectara también a esas situaciones? Creo que sí. Por contextualizar un poco el tema del caso Urquijo, ocurrido en los años 80 en España sobre los asesinatos de los marqueses de Urquijo, que quedó medianamente resuelto, sino mal resuelto, porque al final las personas que estuvieron relacionadas con los asesinatos
algunos de ellos no pagaron y no se sentaron en el banquillo. Y no van a pagar ya porque Y además no van a está pagar porque prescrito, sí. está prescrito y además algunos de ellos ya no están entre nosotros. Realmente el buen nombre de mi familia durante 40 años y la reputación de nuestra familia y de nuestro apellido quedaron en entredicho. Durante 10 años mi padre se vio sometido a los vaivenes de un juicio legal, social y mediático en España. Fue a prisión como encubridor, cumplió condena y nunca más pudo recuperar ni su vida ni sus negocios. Los culpables no pagaron por los crímenes y además ya lo decía la sentencia, no solo en compañía de otros, la sentencia relacionada con el único condenado que fue Rafael Escobedo. 40 años después, la sombra del caso ha seguido planeando sobre nosotros y es cuando me animo a escribir una carta a Google para ejercer mi derecho al honor y al olvido en Internet. La respuesta fue negativa porque Google consideró que seguía siendo un caso de interés y de actualidad y que además mi padre tenía que haber sido quien hubiera solicitado este derecho, pero como había fallecido en 2014 no hubo oportunidad. Es entonces donde decido escribir un libro para contarle al mundo lo que vivimos y animar a las personas a ejercer su derecho, a cuidar su reputación y a restablecer esa posibilidad que hoy por hoy todavía Internet no lo da, pero si hay un derecho de todos los seres humanos a reinsertarnos socialmente cuando ha habido un tropiezo que te ha llevado a la cárcel o a quebrar una empresa. Si hay una reinserción social, ¿por qué no la hay digital? Yo creo además que todas estas cosas que parece que son de rabiosa actualidad no lo son si han transcurrido 40 años. De acuerdo que no está cerrado el caso, pero es que ¿a quién le importa qué pasó hace 40 años? Yo creo que debería haber una hemeroteca digital magnífica donde uno pudiera ir a consultar según qué cosas como estudioso o como profesional de algún tema concreto, pero el que esté una información a golpe de clic 40 años, 50 años, 30 años después, no le veo el sentido porque el dolor que provoca y la imposibilidad de olvidarse de lo que somos los colaterales, ¿no? De las personas que estuvieron implicadas en según qué tropiezos, pues no es justo. Me parece que el derecho al honor y al olvido debe prevalecer sobre algunas cosas y, desde luego, debe convivir con el derecho a la información. Este es un tema importantísimo que genera muchísimo debate por las personas que yo tengo a mi alrededor, con las que tengo la oportunidad de hablar, ¿no? De hecho, mi vida profesional ha estado relacionada siempre con los grandes medios de comunicación. He crecido entre periodistas. He estado 20 años vinculada al mundo de la empresa de los medios de comunicación. Entonces, entiendo bien lo que es una parte, pero sufro mucho lo que es la otra parte. La parte de no dejarte olvidar. No me cabe la menor duda y además a mí me parece evidente, vamos a ver, una cosa es un personaje de trascendencia histórica, yo comprendo que si se diera el caso no existe, sí existe en el caso que estoy pensando ahora, por ejemplo, un nieto de Stalin. Bueno, pues yo comprendo que no van a borrar las referencias negativas a Stalin o en el caso de familiares bastante lejanos, además de Hitler, no van a borrar las referencias por si de pronto alguien sabe que es el nieto de Stalin o es un sobrino nieto de Hitler, pongo por caso. Pero claro, estamos hablando de personajes que tienen un lugar en la historia y a lo que no vamos a cancelar ni a borrar. Una cuestión muy distinta es un particular por un asunto que está referido, pues como tantos otros, a miles de delitos que se cometen todos los días en el mundo y que además no tiene nada que ver con eso. O sea, yo creo que la diferencia entre la historia en un momento determinado y lo que hace 40 años pudo tener una cierta relevancia informativa, pero que 40 años después no tiene ninguna, es algo absolutamente distinto. Hay otro aspecto de su empresa que a mí me resulta bastante atractivo, que es el llamado botón rojo. ¿Qué es el botón rojo? El botón rojo es el primer servicio mundial que hay para luchar contra el ciberbullying. Está concebido para ayudar a las víctimas de este tipo de acoso y violencia digital. Lo mismo particulares, escuelas, entidades deportivas y colectivos que puedan ofrecerla a padres y menores, pero como solución de respuesta rápida. Al igual que el resto de nuestra tecnología, esta herramienta permite identificar y eliminar de forma inmediata los contenidos negativos, vejatorios, ofensivos que hay en Internet.
La cuestión es que además este tipo de contenidos suelen ser imágenes y vídeos que se vuelven virales y causan un daño tremendo a las víctimas. Es un servicio que alerta sobre estos contenidos y funciona pues 24 horas, 7 días por semana. Y lo que hace es monitorizarlos muy de cerca para que una vez eliminados no puedan volver a publicarse en redes sociales y páginas web, independientemente de que la difusión suponga no o no un delito en este sentido. Lo que hay que atajar rápidamente es el contenido. Después se ve quién es el difusor del contenido. Porque, por Es, ejemplo, claro, Por esto es ejemplo, un por tema ejemplo, importantísimo, sí, el caso típico de la pareja de novios que regaña sí, y eso es. entonces aparece pues un vídeo de la chica enseñando el pecho porque estaba con su novio en una situación de intimidad, o aparece el novio borracho o esnifando cocaína o cualquiera de estas cosas. Y bueno, cuando hicimos el vídeo era muy divertido que se viera a la chica desnuda o al otro totalmente ido porque había consumido drogas, pero evidentemente esto es algo que salta a las redes y vamos a ver a la chica desnuda hasta en Tailandia. Es decir, esto es algo que efectivamente se extiende. El botón rojo impediría que esto pudiera expandirse e incluso lo suprimiría. Así es. Lo primero que hay que hacer es detectarlo y eliminarlo. El tiempo juega un papel fundamental porque es la manera de que no se viralice. La pornovenganza, que es como se llama, Sí. nosotros en España estamos vinculados a la Asociación de Violencia de Género Digital y normalmente, fíjate lo que dicen las estadísticas, y es que aunque en jóvenes de 18 a 24 años ha habido un auge, son personas mayores de 45 los que se dedican a publicar los contenidos de su expareja, hombres y mujeres. El 45% de la población lo hace.